Espérate que faltan los dos. ¿O va a ser corto? ¿Ya estamos listos ahí entonces, chicos? Ya estamos listos aquí. Ok, está bien. Ok, muy buenas tardes a todos, ¿verdad? A todos y a todas que nos están viendo a través de este video en vivo, ¿verdad? En nuestras redes sociales, Facebook y YouTube. Y para todas las personas que están en las regiones también, muchas gracias. Vamos a tener al compañero Francisco Blandón, que nos va a estar hablando sobre técnicas para la siembra y producción de hortalizas. Vamos a tenerlo a él con su intervención y luego de esto van a poder hacer preguntas para que él posteriormente esté contestando, la verdad. Bueno, muchas gracias y muy buenas tardes, compañero. Puede proceder. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Blandón Aguirre, investigador de hortaliza de la sexta región que comprende el departamento de Matagalpa, Jinotega, Nicaragua. Hoy estamos aquí para compartir una pequeña charla sobre los conocimientos que hay sobre técnicas para la siembra y producción de hortalizas. En Nicaragua, este rubro es de muy suma importancia, ya que es de gran oportunidad para el desarrollo económico de las familias productoras, ya que son rubros que son altamente rentables y tienen gran demanda en el mercado nacional e internacional también, y además de que son altamente rentables, pues porque son altamente nutritivas, tienen muy buen valor para los comerciantes, en el caso de que hay pues algunos nichos de mercado y un gran potencial para la exportación. Entonces, a veces nosotros establecemos cultivos en un solo ciclo por nuestro clima y eso hace que a veces pues se sature el mercado y entonces pues vamos a buscar cómo exportar. En el ciclo productivo 2019-2020 a nivel nacional, los productores establecieron más o menos unas 13.500 manzanas para una producción de 6.3 millones de quintales de hortalizas. Entre esas está pues tomate, chiltoma, cebolla, repollo, zanahoria, hay algunos tubérculos, raíces, y entonces pues miramos de que Nicaragua se mantiene pues en ese margen, ¿ya? Y esa producción lo que hace es que se consumen y se comercializan en los mercados nacionales de todo el país, ¿ya? Sin embargo, algunos productores pues han optado por la exportación. Dentro de una de las técnicas que es bien innovadora y que ha causado auge en Nicaragua, bueno, en la zona de Sébaco, y Darío ya tiene pues sus años, son los cultivos invernaderos. Entonces, ya que últimamente hemos visto de que las condiciones pues bajo de algunas de clima, sobre todo temperatura, eso ha hecho que vengan emergiendo algunas enfermedades, algunas plagas que no eran problemas en los ciclos anteriores. Entonces lo que ha hecho es que los productores pues puedan poder comprar, adquirir pues estas estructuras para de esta manera producir bajo ciertas condiciones controladas y aumentar pues lo que es la producción. Entonces en estas estructuras los cultivos que más se siembran es tomate, chiltoma y melón, pero también hay también la necesidad de diversificar pues los cultivos. Uno, porque no se pueden establecer cultivos seguidos en la misma estructura por aquello de las plagas y enfermedades, y hay que romper el ciclo. Y dos, porque son cultivos que tienen mayor rentabilidad. Pues entonces, en el caso de que también se pueden usar otras técnicas o otras prácticas para mejorar lo que es cuajado de frutos. Y entonces, de esa forma, pues van a tener mayores rendimientos y ahí va a haber entonces una mayor rentabilidad de los cultivos que ahí se establecen. También se utilizan para la producción de plantas, ya también, por ejemplo, nosotros acá en el Valle de Sébaco,
tenemos en el Centro Experimental Comandante Hugo Chávez Frías una estructura de 400 metros cuadrados para producir por mes más de 100.000 plantas. Puede ser cualquier, puede ser tomate, chiltoma, repollo, brócoli, berenjena, cualquier tipo de hortaliza. También en las latas hay otras estructuras que se pueden hacer y producir, perdón, en las latas, y entonces también tenemos esas estructuras acá, que antes pues las personas pensaban que solo era para producir cultivos como tomate y chiltoma, pero también se hace para producir plántulas y también plantas ornamentales, y eso pues entonces también tienen un gran valor, ¿verdad? Entonces, ¿eso por qué? Porque las condiciones de clima para germinar semilla y para que algunas plantas pues, puedan crecer, es necesario tenerlas un poco controladas. Entonces, desde ahí, pues, nosotros las establecemos en esa estructura. Las fotos que se miran en la parte de abajo son que estamos haciendo la práctica de solarización. Entonces, también en estas estructuras, aparte de que se controlan algunas condiciones como temperatura, humedad relativa, dióxido de carbono, que son muy importantes para el crecimiento de las plantas, también se pueden hacer otras prácticas para aunar o ayudar a que los rendimientos sean todavía mejores, como es la solarización. Con esta práctica lo que hacemos es eliminar todos los microorganismos que causan problemas en las plantas, y entonces de esta forma estamos desinfectando el suelo de manera natural, pues porque estamos utilizando la energía solar, y humedecemos el terreno, y entonces de esa forma pues, las temperaturas suben hasta 70 grados, se mantienen estables, y así entonces eliminamos plagas, enfermedades y semillas de maleza. Las ventajas del cultivo en invernadero, podemos mencionar 6, y la primera es la intensificación de la producción. ¿Por qué? Porque bueno, todo el año estamos sembrando ahí, sacamos un rubro y inmediatamente establecemos otro. La otra cosa es que en estas estructuras, pues los ciclos de cosecha se alargan incluso hasta un año, y en campo abierto lo más que llega son 2 meses. Entonces también tenemos los usos eficientes de los productos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como hay condiciones controladas, sobre todo viento, la temperatura, la humedad relativa, entonces también los productos que nosotros utilizamos pues van a ser van a tener una eficiencia muy buena para los insectos o para las enfermedades que ahí se presenten de acuerdo a las condiciones y para las que nosotros queremos pues controlarlo. También otro es que el aumento de los rendimientos. En invernaderos comunes y corrientes como los que están aquí en el centro experimental o que tengan otros productores en las zonas de Nicaragua, los rendimientos pueden ser hasta 3 veces más, dependiendo pues de las condiciones. Si son, por ejemplo, estructuras con condiciones semiautomatizadas, como en el caso del Centro Experimental Comandante Hugo Chávez Frías, o algunas estructuras que le llamamos casas sombras, o casas mayas, o macrotúneles, o casas chinas, que le llaman también algunos productores en dependencia del lugar donde estemos. Entonces, van de 2 hasta 3 veces el aumento de la producción en esos cultivos. Entonces podemos ver de que es altamente rentable. También la otra ventaja es que mayor control de plagas y enfermedades, porque por las estructuras con las que son construidas, por ejemplo la malla antivirus, que es de 50 mesh, pues es difícil que sobre la malla o sobre la tela antivirus pueda traspasar algún insecto ya un poco mayor, por ejemplo mosca blanca, o ya mayores pues en tamaño que mosca blanca. Sin embargo, pues podemos ver de que pueden sí entrar algunos insectos que transmiten algunas enfermedades viróticas como los áfidos o los trips, y esos causan pues enfermedades en algunas plantas. Menor riesgo de producción. ¿Por qué? Porque bueno, como están bajo estructuras y esas estructuras tienen techos de plástico, entonces generalmente, ahí no importa de que si va a llover, y si estamos en un periodo temporal, como por ejemplo en periodos húmedos como el que estamos ahorita nosotros, porque entonces las plantas no se van a mojar y no van a pues, estar en ese ambiente que causa un cierto tipo de estrés en las plantas. Y como le mencionaba anteriormente, es la posibilidad de cultivar todo el año, porque ahí siempre pues, vas a tener cultivos, y bueno, lo bueno es que aquí, y lo importante es que aquí tenés que tener un mercado, pues entonces hay quien venderlo. Hay otra técnica mucho mejor que la anterior, que siempre es sobre invernaderos, que son los cultivos hidropónicos, o también se le llaman cultivos verticales, ¿ya? Entonces, esta técnica
requiere un poquito más de conocimiento técnico pues, de las personas que están manejando estas estructuras y los cultivos ahí, pero en el futuro pues sí creo que se va a poner bastante de moda, ¿ya? Entonces esto es una técnica de cultivo sin suelo, ¿ya? O con un sustrato inerte, o sea, que va desinfectado, ¿va? Aportando nutrientes a la carta, o sea, lo que la planta necesita. Entonces, de esa forma, nosotros le vamos a ir dando poco a poco los nutrientes que la planta necesite, de acuerdo también a la etapa fenológica de los cultivos, ¿ya? Entonces, esta técnica supone grandes ventajas para el desarrollo del cultivo, ¿ya? Entonces, hace que también sea los rendimientos mucho mayores, en algunos casos hasta 10 veces más, pero vamos a aportar de que sean 3 veces, 4 veces más que en campo abierto y hasta 3 veces más en la producción de invernaderos comunes y corrientes, pues. Entonces, ¿qué es lo importante de esta forma de producir? Es que vamos a tomar en cuenta el clima. Es muy importante tomar en cuenta el clima, ¿va? Porque en estas estructuras pues se pueden producir plantas pues que requieren ciertas condiciones. También hay que tomar en cuenta la exposición solar, porque si no hay suficiente sol, entonces las plantas tienden a elongarse, y entonces aquí en estos espacios lo que vamos a hacer es ocupar cualquier tipo de espacio que sea ya de manera horizontal o de manera vertical. La profundidad, enraizamiento de las plantas. Entonces, como si utilizamos de manera vertical, pues necesitamos unas plantas que no tengan un sistema radicular mayor de 15 a 20 centímetros, entonces necesitamos plantas que sean relativamente pequeñas el sistema radicular. Entonces, generalmente lo que utilizan o lo que producen más aquí son tipos de lechuga, puede ser que perejil, puede ser algunos tipos de repollo. Entonces son plantas que generalmente pues son más pequeñas, ¿ya? Y la otra cosa es el peso de la planta, pues está en relación con el sistema radicular. Y también, si ustedes quieren ver un aspecto bastante bonito, un aspecto bien estético, y que eso le pueda servir también para hacer como por ejemplo servir de una finca de referencia o un lugar de referencia como turístico, entonces mucho mejor todavía, porque va a tener mayores ingresos. Otra técnica que se puede utilizar en los invernaderos, pero también fuera del invernadero, es el uso de mulch. Y nuestros productores, por el sistema o por la capacidad económica que tiene, pues entonces podemos utilizar los rastrojos, coberturas muertas. ¿Ves? Esta técnica de rastrojo, cobertura muerta aporta nutrientes al suelo, aparte de que, bueno, preserva la humedad, aparte que también controla ciertas o las plagas y las enfermedades. Y entonces nosotros pues eso es lo que podemos recomendar, pero el productor también que puede utilizar el plástico o el mulch pues sería excelente, pues. Entonces esto nos ayuda, como les decía yo, es que a proteger las plantas del salpique, de las lluvias, reduce la erosión y controla malezas también, las dos formas. Entonces y bueno, lo único pues de que en el caso del plástico, como es un material que es desechable y generalmente no se puede reutilizar, pues entonces esa es una pequeña desventaja, sobre todo para nosotros, pues las instituciones las personas que trabajamos en instituciones y que queremos utilizar productos que sean biodegradables. Pues entonces, para utilizar productos biodegradables, lo que recomendamos nosotros es la cobertura muerta o rastroja. Otra práctica, perdón, que se puede utilizar es el deshojado. Y lo que hacemos es suprimir todas aquellas hojas viejas, amarillas o enfermas. Y cuando hay mucha humedad en el ambiente, entonces se requiere que se haga una pasta. La pasta que queda del caldo sulfocálcico, el caldo hortalé con los productores, esa pasta la pueden utilizar para curar a las plantas cuando se hacen esos cortes en las hojas, entonces para evitar de que entren allí enfermedades, ¿verdad?, causadas por bacterias u hongos. La otra práctica que se hace en campo abierto, pero a veces lo hacemos de manera que no debería ser la correcta, es el tutoreo. Entonces, el tutoreo lo que hace, al igual que el deshoje, pues mejora la aireación
general de la planta y favorece el aprovechamiento de la radiación y la realización de labores culturales. Entonces, podemos mencionar 3 tipos de tutoreo, que es la estaca individual, que bueno, esa no se recomienda porque se utilizan demasiadas estacas. El sistema de encajonado, que es el que generalmente utilizan los productores acá en la zona y en otras zonas del país, y el sistema de colgado, que es el que venimos utilizando o recomendando nosotros últimamente. Este sistema pues hace que las plantas tengan una mejor aireación, que hay un mejor soporte de la planta, porque a veces las plantas producen demasiado y entonces tienen mucho peso, y eso hace que mejor que soporte mejor el peso. Y aquí pues no utilizamos muchas estacas, sino que también podemos utilizar los tubos que están de los invernaderos. De ahí se puede entonces entrelazar un alambre galvanizado, para que el alambre galvanizado pues entonces se cuelgue un hilo a cada planta y de ahí ir tutoreando pues entonces cada planta. Este es el que más recomendamos, el que es más productivo. Y bueno, a veces lo único que con los productores es que dicen que requiere un poco de mano de obra, pero esa mano de obra puede ser que se pague porque se obtienen frutos de mejor calidad, mayor tamaño, mayor firmeza, mejor color, perdón. Y entonces eso hace que el fruto sea más atractivo pues hacia los consumidores y los comerciantes. La poda también es una práctica que se recomienda, pero que poco lo utilizan acá en Nicaragua. Se realizan en variedades de crecimiento semideterminado o indeterminado. En variedades de crecimiento determinado como peto, bute, UC82, pues no se recomienda, porque no crecen más de 1 metro o 90 centímetros, pero en variedades que son de crecimiento indeterminado, que ya se desarrollan más de 1,40, 1,50, o variedades de crecimiento indeterminado que llegan a medir hasta 5 metros, pues es importante hacer poda, porque la planta no va a tener la capacidad de estar dándole alimento a todos los rebrotes y hojas que eche y frutos también. Entonces, no, eso es imposible. Entonces, nosotros recomendamos que el productor tiene que podar, sobre todo cuando establecen variedades de crecimiento indeterminado o semideterminado. Esta práctica se empieza de los 15 a 20 días, la primera, y se está haciendo semanal. Lo importante es que se haga cuando el brote tenga unos 5 centímetros de largo, porque entonces, si no es así, entonces lo que en vez de causarle un bien a la planta, lo que vamos a hacer es causarle estrés, y entonces eso no, pues, no es bueno, ¿eh? Entonces hay 4 tipos de poda, y la primera es la poda de formación. Si son variedades de crecimiento indeterminado o semideterminado, y si vamos a utilizar el tutoreo individual, pues entonces lo que hacemos es lo que hacemos es que se dejan de 2 a 3 hijos o a 3 tallos productivos, entonces se le va dando la forma a los tipos de tallos que nosotros queremos dejar. Si empezamos a dejar más de 2, pues entonces lo importante es que el segundo tallo se va a dejar inmediatamente después del primer racimo floral. Entonces es una de las técnicas que se pueden hacer para nosotros aumentar producción. Si nosotros utilizamos un solo tallo productivo, vamos a tener frutos grandes, pero pocos. Si utilizamos 2, va a ir aumentando el número de frutos paulatinamente, pero se va disminuyendo el tamaño. Si utilizamos 3, vamos a tener una buena cantidad de fruto y todavía vamos a obtener un buen peso por fruto. Ya no se recomienda que se dejen de 3 a más. Sin embargo, los productores pues, pueden ver que dependiendo del tipo de terreno, y si ellos miran de que si utilizamos 4 tallos productivos todavía podemos obtener frutos mayor de 100 gramos, pues se recomienda que se puedan dejar. La otro tipo de brote es la poda de brotes axilares o los chupones. Entonces cada vez, a partir de los 20 días, 15 días, cada vez que se van saliendo chupones y que ya estamos decididos que no vamos a dejar más de 1 tallo o más de 2 o más de 3, entonces todos esos tallos o todos esos chupones que van saliendo de más se van eliminando. Ya les dije que no se puede o no se recomienda dejarlos que desarrollen más de 5 centímetros porque le van a causar cierto estrés a las plantas. La poda de hojas bajeras, algunas personas recomiendan ir
quitando esas hojas bajeras y a veces entonces dejan una cantidad poca de hojas a la planta. Recuerden que las hojas son importantes para completar todo lo que es el proceso de fotosíntesis. Sin ellas, pues entonces la planta no hace ese proceso, no capta la energía del sol, no transforma los nutrientes, entonces eso también va a hacer de que tengan poco fruto, ¿va? Y que también tenga poco desarrollo la planta. Entonces lo importante es que tengan una buena cantidad de hojas para que de esa forma pues la planta se desarrolle más y al final pues va a tener mayor cantidad de frutos. Lo que nosotros recomendamos es que nosotros vamos a ir quitando las hojas bajeras de acuerdo se van madurando los frutos. Por ejemplo, yo voy a quitar hojas bajeras de la planta hasta que los 3 primeros racimos de frutos empiezan a madurarse fisiológicamente, que es cuando empiezan a ponerse pintos. Ya cuando las plantas, los frutos, perdón, se ponen a poner pintos, entonces nosotros allí empezamos a hacer el deshoje. Y vamos a hacer el deshoje hasta los 3 primeros racimos. No más, porque si hacemos eso, entonces los frutos todavía no han madurado fisiológicamente y a veces también pueden causar quemadura por el sol en dependencia del lugar donde estén. También las podas de frutos y flores. Entonces, para balancear el crecimiento vegetativo y reproductivo y homogeneizar el tamaño de los frutos, hay que eliminar ciertos frutos en los racimos de flores. Si cada racimo tiene 4 o hasta más de 5 frutos, entonces es imposible que la planta va a tener más de 9 racimos o más de 10 racimos de flores o de frutos y que cada racimo va a tener más de 4. Es imposible que vayan a hacer todos de manera homogéneo en tamaño. Entonces lo que nosotros hacemos es también hacer un raleo de esas flores o de esos frutos para que sean de un igual tamaño y sean bastante homogéneos. Entonces lo que se recomienda es que se dejan los primeros 4 racimos o los 4 frutos que vienen de arriba hacia abajo. El último se quita porque generalmente pues es el más pequeño. Entonces ese se quita y entonces así vamos a ver de que las plantas pues puedan producir frutos de igual tamaño todos. Como en la zona de aquí de Ceiba, Cuidarillo, hay altas temperaturas, pues entonces en esas estructuras que se llaman las macrotúneles, sobre todo aquí en la zona que el techo es de plástico, con protección rayos ultravioleta, desde luego, entonces lo que se utiliza es el encalado o pantalla de sombrero invernadero. También esa es una técnica o una práctica que en los países desarrollados se estaban haciendo muy de moda. Entonces, lo que yo les decía es que hay 4 factores elementales para que una planta en sistemas de invernadero puedan desarrollarse bien. Y si falta una de ellas, pues ya entonces hay un problema, y entonces no se va a desarrollar bien y entonces no va a haber buena producción, lo cual son, mire, temperaturas, humedad relativa, luz y dióxido de carbono. Si uno de estos factores falta dentro de estas estructuras, o sea, sobre todo cuando son los límites permitidos, pues vamos a tener problemas ya con el metabolismo de la planta. Entonces, hay productos que lo pueden utilizar. Algunos productores tienen cal o cal apagado o cal dolomita en sus bodegas, entonces pueden utilizar pues carbonato de calcio y se le agrega pues una pega para que no se despegue fácilmente pues el producto del plástico. Entonces con 1 kilo de cal, o sea un poquito más de 2 libras por 5 litros de agua es lo que se recomienda. Y pues pueden utilizar diferentes equipos para rociarlo hacia arriba, desde una bomba pues hasta una brocha, y auxiliado con algunas escaleras para poder hacerlo. También también en resumen, pues el cultivo bajo invernadero supone una constante batalla contra las condiciones climatológicas, y entonces aquí a veces, por ejemplo, nosotros no podemos controlar lo que son las temperaturas. Entonces para eso les decía que utilizamos las pantallas de sombreo para que las temperaturas bajen. Está demostrado que si yo utilizo pantallas de sombreo,
En los invernaderos podemos disminuir hasta unos 5 o 8 grados. Eso es bastante, sobre todo en cultivos de tomate y chiltoma, que cuando ya suben las temperaturas arriba de 30 grados, pues vamos a tener problemas en lo que es cuajado de flores y de frutos. Entonces, otra técnica, sobre todo aquellas personas que por algunos problemas económicos no pueden utilizar híbridos que son altamente productivos, entonces está en la técnica o la práctica de producir tomates por esqueje. Está demostrado que si yo cuando estoy haciendo las podas, sobre todo los rebrotes que no son más de 5 centímetros de grande, esos rebrotes yo puedo reutilizarlos, o sea, tener listo bandejas, pueden ser de 98, de 105, de 128 o de 162 con un material inerte, puede ser un sustrato artesanal a base de cascarilla de arroz, lombrihumo, podemos utilizar algún tipo de enraizador que como los que producimos en INTA o también como los que venden en las casas comerciales, no es imprescindible, pero es importante para que nos ayude a lo que es enraizamiento. Entonces, los hijitos que yo voy a quitar de las plantas, porque no quiero dejar más de 2 tallos productivos en mis plantas, esos hijitos yo puedo utilizarlos y ponerlos en una bandeja. En 25 días van a estar enraizando y entonces van a estar buenos de volverlos a trasplantar otra vez. Esto es sobre todo para las personas pues que por cuestiones económicas no pueden comprar grandes cantidades de semillas híbridas, y entonces nosotros podemos reutilizar ese material y llenar nuestros campos pues con ese material. Entonces no hay problema porque son material que vienen de plantas que van a estar sanas, y entonces todas las plantas pues van a ser casi idénticas porque provienen pues de una sola planta o de todas las plantas, pero que no hay problema pues contra enfermedades que se puedan transmitir por ahí, a menos pues de que las variedades sean susceptibles, ¿verdad? Entonces ese podría ser uno de los problemas. Y como les decía, pues podemos utilizar otro tipo de hormonas que venden en los agroservicios para mejorar lo que es el enraizamiento. Los injertos también, se está hablando mucho sobre los injertos en nuestro país. Pensamos que, bueno, yo pienso que esta es una práctica o una técnica un poco más costosa que utilizar semillas híbridas, pero en países, por ejemplo, que tienen problemas de fusarium o de bacteria y de nematodos, esta técnica se está utilizando casi al 100% de los productores que establecen, por ejemplo, sandías, melones, que son frutas que son bastante apetecidas en el país desarrollado y que tienen un alto costo. Entonces, lo importante es que crear pues la planta que va a ser el patrón o el que va a estar en el suelo y la que va a estar el injerto, pues. Entonces lo importante es que sean esas dos plantas compatibles y que el desarrollo pues, sea similar, porque si el híbrido, si vamos a utilizar un híbrido y lo vamos a trasplantar sobre una variedad criolla y que aunque tenga resistencia a plagas y enfermedades, pero la criolla no tiene la misma velocidad de desarrollo con el que tiene el híbrido, porque el híbrido pues, tiene un vigor híbrido bastante bueno. Y entonces nosotros lo que recomendamos es que utilizar pues, plantas que sean bastante compatibles y para que se desarrollen a la misma vez. Entonces, en países desarrollados lo que están haciendo también crean híbridos para que nos sirva pues de portainjerto, ¿ya? Y entonces ese portainjerto pues va a tener un desarrollo bastante bueno. Pueden hacer cruces entre pepino y ayote, entre ayote y pipián, y así pues obtener las plantas que tengan las características que yo deseo, por ejemplo, tolerancia a calor, tolerancia a suelo pobre, a suelos que son muy ácidos, a suelos que son muy pobres en nutrientes, y entonces y que tengan, aparte de eso, que también tengan tolerancia a bacterias, a hongos y a nematos en el suelo, y entonces así ya nosotros injertamos la variedad que nosotros queremos vender, pero que por esos problemas antes mencionados no pueden prosperar, y entonces así vamos a obtener todo el tiempo frutas. Esa es una técnica que se está haciendo. Igual en tomate, si ustedes tienen una variedad que tiene, por ejemplo, problemas de virosis como la Peto 98 o Bute,
Ya, entonces, esas variedades, por ejemplo, la Butter es la mejor variedad de tomate en cuanto a su gusto y en cuanto a la consistencia del fruto o a la firmeza del fruto. Entonces, si queremos nosotros sembrar ese tipo de material, entonces podemos perfectamente buscar una variedad o un híbrido que tenga tolerancia a bacterias y nematos y injertar entonces el Butter en la variedad, en ese híbrido. Y entonces así vamos a poder cosechar tomate. ¿Ve? Entonces también, así lo único pues es que tiene que utilizar, como es una técnica bien cara, pues vamos a utilizar híbridos que sean altamente productivos. Le estoy poniendo un ejemplo. Butter no es una variedad altamente productiva, porque ya hay variedades mucho más productivas que ella, y entonces así se puede hacer esta técnica. Posiblemente en 2 años, 3 años estemos hablando más sobre esto, porque puede ser que sea ya una necesidad y entonces muchos productores vayan a utilizarlo, pues. Entonces eso es lo que queremos. Entonces los requisitos, entonces como les decía yo, debe haber una compatibilidad entre las especies, principalmente en género, pero miramos de que también podemos injertar o tener una planta a doble propósito. Podemos tener una planta que dé papa y que dé tomate, ¿ves? Y entonces así nosotros podemos hacerlo precisamente. Entonces lo importante es que también esas plantas tienen que tener alguna semejanza entre sus propiedades botánicas, ¿ves? Y además las plantas deben estar en periodo de crecimiento y contar con un diámetro en el tallo de aproximadamente 5 milímetros. Una de las plantas servirá, bueno, como base o patrón, y la otra como la variedad. Y entonces a la variedad hay que realizarle un corte recto, como el que se mira abajo de la figura, y entonces con algunos tubitos, pues entonces introducimos el tallito, y encima pues también vamos a introducir la variedad, y de modo que quede pues haciendo contacto en 100% las plantas para que puedan pegar. Y necesitamos algunas condiciones ahí, como de alta temperatura, y algunas condiciones que no sean ni muy frías ni muy calientes, para que puedan producir perfectamente callos y puedan pegar. Entonces esta es una técnica que también, como les decía, se va a volver muy famosa en el futuro. Vea, la idea de esto es que, de presentarles esto, es que los productores pues vayan sabiendo qué cosas se van a poner de moda en el futuro y qué cosas se pueden hacer pues de acuerdo a las condiciones económicas que pues ellos dispongan, ¿ves? Entonces eso es lo importante. Aquellos productores que no puedan hacer esquejes o aquellos productores que no se puedan hacer injertos, pues perfectamente pueden utilizar otras técnicas que también les van a ayudar a incrementar la producción en sus fincas. Cualquier pregunta, estamos a la orden.